Marcos 7:24. Sorry. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Gloria a Dios. Síganme con su vista ahí en la Biblia, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y la letra dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ven, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito y maravilloso Dios, de nueva cuenta, bendito Padre, nos presentamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para pedirte, Padre eterno, que esta palabra, Señor, esté, Señor eterno, en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, que este día seamos, bendito Padre, edificados, bendito Dios, que nos hables, bendito Padre, de tal manera que podamos, bendito Dios, vivir esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que eches fuera lo que no glorifica tu nombre, aquello que impida, Señor, que pongamos atención. Quítalo, Señor, de los pensamientos y del corazón, Padre. Que tu presencia, Señor, eche fuera lo que no glorifica tu nombre, y que tu gloria se manifieste, bendito Padre, sobre nuestras vidas. Señor, yo me hago un lado, te dejo el lugar a ti. Sé tú, Señor, la voz que necesitan escuchar los tuyos. Sé tú, Señor, el mover, Padre, que necesitan sentir los tuyos. Sé tú, bendito Dios, quien en esta hora bendiga, Señor, a tu familia, Señor, a tu casa, a tu iglesia, a los tuyos, precioso Dios. En tus manos estamos, precioso Padre. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Estaba estudiando en la madrugada, me desperté como a las 3 de la mañana y ya había premeditado qué era lo que quería darle, traerle el día de hoy a la iglesia. Pensaba en la humanidad de Jesús. Tengo días pensando en ello, tengo días pensando en la humanidad de Cristo. Y leyendo la Biblia, llegué a esta porción donde esta mujer sirofenicia tuvo a bien acercarse a Jesús para pedirle un milagro para su hija. La mujer tuvo una plática con él y Jesús tuvo una plática con ella. Y al final la mujer, dice la Biblia, pudo alcanzar el propósito por el cual se acercó a Jesús y su hija fue liberada de ese demonio. Pensando en la humanidad de Jesús, me puse en los zapatos de la mujer sirofenicia para tratar de ver la humanidad de Cristo, lo que ella podría haber estado viendo en esos momentos. Y me di cuenta que cualquier persona que estuviera cerca de Jesús, escuchando sus enseñanzas, era cautivada por el poder de la palabra, pero sobre todo por lo que el Señor Jesús era. Y digo era en el sentido de que ya no está con nosotros. Él es y siempre será el Dios eterno, pero mientras estuvo con nosotros, todas aquellas personas miraban también la parte humana de Jesús, y de eso es de lo que le quiero hablar. La Biblia nos enseña que muchas personas seguían a Jesús por los milagros que Jesús hacía, que estaban enamorados del milagro más que del Dios de los milagros. Todos querían ser tocados por Él, todos querían testificar el milagro. Algunos otros, dice la Biblia, lo seguían porque creían que era un lunático que hablaba bonito, un lunático que decía cosas maravillosas. Algunos otros tanto lo seguían porque decían: este es el profeta Elías. Algunos otros lo seguían para buscar el error en su enseñanza. Algunos otros verdaderamente lo seguían por lo que Él es, el Dios Todopoderoso de los cielos. Pero todos y cada uno de ellos, su primer contacto, su contacto más preeminente fue encontrarse con un hombre normal como usted y como yo, que a pesar de tener la enseñanza que tenía también la apariencia de usted y de mí, un hombre pues de carne y hueso.
Por eso está dividido el público del Señor Jesús. Sus seguidores están divididos porque dentro de la percepción de cada uno de ellos, la grande mayoría miraban más al Jesús de carne y hueso que al Jesús glorioso que se hizo hombre para habitar entre nosotros. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a mi hermano. Gloria a Dios. Y bueno, no podemos negar que la Biblia nos define a un Jesús sobrenatural. Amén. Sobrenatural. Los hombres podían ver a un hombre de carne y hueso, pero no podían refutar las maravillas que ese hombre de carne y hueso venía haciendo. No solamente era el poder de la palabra, sino también el poder de su presencia. Donde quiera que él estaba, las cosas tendrían que cambiar. Cambiaban aún hasta el punto donde los mismos demonios se manifestaban antes de que él los reprendiera. Tan impresionante era la presencia de Jesús en el lugar, que todo lo que estaba alrededor de él era impactado por su presencia. Jesús, en su ámbito humano, en su manera humana, era un hombre sobrenatural. A su nombre. La gente se extrañaba de las afirmaciones de Jesús, porque ellos veían a un hombre de carne y de hueso como ellos mismos. Los hombres en aquel tiempo estaban acostumbrados a la enseñanza de los hombres, de los fariseos, de los sacerdotes, del sumo sacerdote, ir a la sinagoga, escucharlo, las lecturas de los libros, escuchar las explicaciones de los libros. Pero este hombre de carne y hueso, este Jesús el Nazareno, Jesús, venía a traerles unas enseñanzas que sobrepasaban las enseñanzas de los hombres mismos, porque les hablaba de un reino que vendría, porque les hablaba de un Dios que se presentaba delante de ellos y que aquel que quisiera conocer a Dios viéndolo a él, conocía a Dios cara a cara. A su nombre. Los hombres se maravillaban de esto porque hablaban, dice la Biblia, hablaba como quien tiene autoridad. Él no hablaba cantinfleando, él no hablaba perturbando en el sentido de que la gente era contrariada en sus pensamientos. Sus palabras sorprendían a todas las personas, sorprendían a los gentiles, sorprendían a los judíos, sorprendían a los sacerdotes, sorprendían a los intérpretes de la ley, porque les hablaba cosas que los contrariaban a ellos. Si usted ha leído la manera como Jesús trataba las cosas con los hombres, se va a dar cuenta que él tuvo una manera muy especial de tratar con ellos. Cuando en un momento Jesús le preguntaron acerca de pagar los impuestos, de dar los impuestos, el Señor tuvo una manera bien especial de enseñarlos, pidiendo una moneda y le dijo: ¿de quién es la inscripción? Le dijeron: del César. Y él dijo: pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso lo dejó callados. Cuando los hombres se querían manifestar en toda su esplendidez delante de los mismos hombres para impresionarlos, el Señor Jesús los reprendía y le decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y estos hombres eran contrariados por las palabras de Jesús. Cuando llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, el Señor Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así sucesivamente todas las enseñanzas de él contrariaban lo que hasta esos momentos los hombres le enseñaban a los hombres. Así que la gente se maravillaba, se perturbaba, se asombraba de las enseñanzas, de las cosas que Jesús expresaba para con ellos. Dice la Biblia que a la voz de Jesús los mares más violentos se someten al poder de su voz. La Biblia dice en dos ocasiones. En la primera dice que los apóstoles iban en la barca y Jesús dormía, y se levantó contra ellos un viento contrario y el mar se embraveció contra ellos, y le dijeron al Señor: Señor, ayúdanos que perecemos. Entonces él se levanta, dice la Biblia, reprendió al mar y se hizo bonanza, dice, se calmó ese mar. Y aquellos hombres testificaron y dijeron: en verdad este es el Hijo de Dios. Este testimonio solamente lo miraron 12, pero ellos testifican para nosotros que Jesús, el que muchos miraban
de carne y hueso como usted y como yo, tenía un poder sobrenatural por encima de la misma naturaleza, reprendiendo al viento y el mar y el viento le obedecían. A su nombre. Gloria. El mar y el viento lo obedecían. En la segunda ocasión, cuando vieron esta situación, fue cuando Pedro pudo bajarse de la barca para caminar hacia Jesús. Había estado enseñando del otro lado del mar, le dijo a los discípulos: vayan delante de mí, voy después de ustedes. Cuando ellos iban en el medio, dice, de aquellas aguas, vino, dice, caminando hacia ellos Jesús. El mar estaba embravecido. Pedro dijo: si eres tú, Señor, permíteme ir a ti caminando sobre el mar. El Señor le dijo: ven. Aquel se baja, se encamina hacia él, se está hundiendo, y de repente el Señor lo agarra de la mano y va seguro hacia la barca, y todo aquello en medio de un mar embravecido. Así que no solamente le ordenaba a los elementos, no solamente le ordenaba al mar y al aire, sino que también Jesús, en su presentación como Dios sobrenatural, hecho a carne y hueso como usted y como yo, también podía caminar sobre las aguas. Le digo esto porque me siento en la barca, en mi imaginación. No fui allá y me senté en una barca, no me voy a reprender por eso. En mi imaginación me siento en la barca y volteo hacia el mar. Y si volteo hacia el mar imaginándome a Jesús como un ser de carne y hueso, usted y yo nos hundimos en el agua porque nos hundimos. Era obvio que aquel hombre como yo tenía que hundirse en las aguas, pero se presentó en medio de aquel mar embravecido ante los ojos de los suyos para demostrarles que Él es un Dios sobrenatural, que la carne y el hueso, la apariencia de nosotros, no tiene nada que ver ni se tiene que oponer a lo que Él en realidad es, el Dios hombre entre nosotros. Y ese hombre pudo caminar sobre las aguas. Usted no ha visto en ninguna otra parte a un hombre que camine sobre las aguas como lo hizo Jesús. Por allá anda un ilusionista allá por los países de Europa que quiso replicar los milagros de Jesús, y en el milagro de caminar sobre las aguas él tuvo que contratar grúas y cables especiales que fueran imperceptibles al foco de la cámara para que no salieran, y eran grandes plumas. Salía la imagen donde las plumas grandes estaban ahí sosteniendo un vidrio de acrílico que lo metieron un poquito abajo del agua y asimilaron como si el hombre estuviera caminando sobre el agua. Y dice el hombre al final de este documental: en verdad Jesús caminó sobre las aguas por una simple razón. En los tiempos de Jesús no había máquinas, no había cables y no había láminas para poner abajo del agua. Él en realidad caminó sobre el agua. No hay otra explicación, porque para poder hacer la ilusión de caminar sobre las aguas se tiene que gastar mucho dinero. Así que este hombre dijo: en verdad Jesús, el hombre, el que anduvo entre nosotros, caminó sobre las aguas. Esto lo tenemos que creer usted y yo por fe, mi hermano. A su nombre. Jesús caminó sobre las aguas. Con respecto a sus enseñanzas, con respecto a caminar sobre las aguas, dice también que Jesús, en su manera de hombre como usted y como yo, también sanaba enfermedades. Al igual como el tiempo de hoy, los doctores siempre han existido. La ciencia con respecto a buscar la manera de cómo sanar al mismo hombre ha estado siempre sobre nosotros. El hombre ha buscado en la herbolaria y en otras situaciones más cómo sanar los males del hombre. Y en los tiempos del Señor Jesús pasaba lo mismo. A diferencia que cuando Jesús andaba entre nosotros, Él solamente le decía la palabra a las personas y las personas eran sanadas. No necesitaba ser un machacado ahí con una piedrita para ponerles algo en la lengua. No les hizo un té, no les dijo frótate esto en fulano lugar y vas a ser sano. Simplemente tocaba al enfermo y el enfermo era sanado. Y esto era maravilloso para los hombres porque tenían mucho tiempo que no habían visto este tipo de milagros. De hecho, asimilaban los milagros de Jesús como en los tiempos de Elías, como en los tiempos de los grandes profetas. Solamente unos cuantos hombres pueden tener en su historial, en su testimonio, la dicha de decir que levantaron un muerto por el poder de Dios. Solamente unos cuantos hombres en la Biblia, si mal no recuerdo, un hombre específico se me viene a la mente
que revivió a uno. Además, hoy ya me acordé de otro, Pablo. También revivió a aquel que se cayó de la ventana, que estaba escuchando el sermón, se puso sobre él y el muchachito revivió. Así que era impresionante ver que un hombre natural pudiera reprender las enfermedades y las enfermedades se fueran de los enfermos. Una vez un leproso, ahorita voy a hablar del leproso, una vez un leproso vino a él y recibió el milagro solamente por el toque de Jesús. Y esto era maravilloso para los hombres, que un hombre sanara a los hombres con el solo poder de sus manos o de su voz. Venía a ser impresionante para los hombres. El hombre que ellos miraban, se daban cuenta y se maravillaban que tenía poder para sanar a los hombres. Y también, y algo más impresionante a la vista del hombre, era que Jesús resucitara muertos. No resucitaba muertos, resucita muertos todavía. Su nombre. No resucitaba, resucita todavía hombres. Pero en aquel tiempo, los hombres miraron a Jesús el Nazareno, el que traía 12 hombres con él, el que venía haciendo una revolución en los pueblos, el que hacía que se enojaran los sacerdotes y sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos estos hombres de renombre se encolerizaban por solamente escuchar el nombre de Jesús. Encendía las ciudades, en el caso de estos hombres, para buscarlo y hacerle daño a Jesús. Y mucha gente se arremolinaba alrededor del Señor Jesús, porque miraban en un hombre natural un poder sobrenatural. A su nombre. Gloria. Denle ofrenda de aplauso al Rey, hermano, aleluya. A la par de ello, estos hombres que buscaban los errores del hombre Jesús, buscaban en sus enseñanzas el error. El error más grande que ellos encontraron en Jesús es que Él se pusiera al nivel de Dios. Ellos dijeron, este hombre natural, este hombre como nosotros, dice que es el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Y se rasgaron la vestidura, quiere decir que se agarraron y se rompieron el cambio, el traje que traían, dando a entender que despreciaban la enseñanza de Jesús, porque nadie en esta tierra, según ellos, podía ser Dios mismo siendo igual que nosotros. Mira, hermano, un hombre natural, y reprendieron la enseñanza de Jesús o la palabra de Jesús diciendo que Él mismo era Dios, porque miraban a un hombre natural y entonces planearon matarlo. Desde ahí, dice la Biblia, aquellos hombres planeaban matarlo. Yo me imagino al diablo en estos puntos, o en este punto, donde los hombres planean matar a Jesús, diciendo, ya estamos haciendo algo, ya vamos a contrariar a este Hijo de Dios que se hizo igual que los hombres, deficiente de carne, lo quiso tentar en el desierto, levantó una grande revuelta en contra de Jesús, queriendo que Jesús desistiera de la obra que venía a hacer. Y cuando miró que los hombres estaban planeando matar a Jesús, aquel le había dicho, el plan va bien, el plan va perfecto, aquí empezamos algo y aquí le vamos a seguir. Recuerden que estos hombres buscaban siempre contrariar a Jesús, porque miraban a un hombre como ellos mismos, y era imposible para ellos entender que Jesús el Nazareno era Dios mismo, Dios hombre, habitando en medio de nosotros. Muchos de ellos contrariaban, pero lo único que ellos no podían rechazar, no podían negar, no podían refutar, eran los milagros de Jesús. Y esto es algo impresionante, que hasta los días de hoy, los hombres que se oponen a la obra de Cristo en esta tierra no pueden contrariarlo. Los milagros de Jesús, es imposible que los hombres digan, no pueden ser ciertos, no pueden existir. No es verdad que los enfermos sanan, dicen algunos por ahí. De seguro una medicina que le dieron fue la que le hizo efecto, y este cristiano idólatra o este cristiano fan de Cristo dice que Jesús fue el que lo hizo, que fue el doctor el que lo hizo. Mire, mi hermano, todo lo que hay en esta tierra tiene una limitación, todo está limitado. Aún la persona más sabia en el ámbito clínico tiene una limitación, no tiene una instrucción absoluta para sanar una enfermedad de tajo.
Si Dios ha determinado que la persona morirá, no hay un punto hasta donde llega la ciencia donde no se puede meter con Dios. Pero cuando es al revés, el hombre puede usar toda su ciencia, pero cuando Dios dice vida, aunque los doctores vean muerte, aunque los doctores tengan la capacidad de decir cuánto tiempo va a durar con vida la persona, si Dios dice vida, aquel que tenía que morir, es imposible que pruebe la muerte porque Dios lo ha decretado, Dios lo ha dicho. Así es que los hombres no pueden llegar a una verdad absoluta con respecto a esto, porque de Dios es el poder y Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A su nombre. Gloria. Ya voy a acabar de la mitad, esto rapidito. Jesús se presentó, la mujer sirofenicia se presentó delante de Jesús por una razón. Los sirofenicios eran un pueblo que no se llevaba bien con los judíos. De hecho, en las palabras de Jesús y en las palabras de ella, usted ve la situación que había entre pueblo y pueblo. La mujer llega y se presenta ante el Señor Jesús, porque muy seguramente a los oídos de esta mujer llegó la fama de Jesús. Él sí es famoso, Nosotros somos nada comparado con Él. Todo hombre que se cuelgue de la fama de Cristo está cometiendo un error muy grave, porque aquí el famoso, según la Biblia, y la fama de Él corría, dice, por todos lados, aquí el famoso es Jesús. Así que su fama llegó a todos los oídos de los alrededores donde Él andaba. Seguramente esta mujer sirofenicia escuchó de que el Nazareno tenía poder de hacer milagros, y tenía una hija que tenía tiempo con un espíritu malo, un espíritu inmundo, y esta mujer encaminó sus pasos hacia Jesús, y estando delante de Jesús entabló una conversación con Él. La mujer le pidió el milagro, y el Señor Jesús le dijo: espera, parafraseado, no te puedo dar a ti el milagro sin antes cumplir el propósito del por qué estoy aquí. Deja que primero cumpla el propósito con los míos y después lo hago con los tuyos. Y esta mujer en su propia palabra le dijo: sí, Señor, pero también entiende esto. Yo veo que los perrillos debajo de las mesas de sus amos comen de las migajas que caen de los hijos de los amos. Y entonces dice la Biblia que el Señor entendió que la mujer tenía unas palabras y tenía un corazón honesto para con Él, no importaba que fuera sirofenicia. Esta mujer cautivó verdaderamente el corazón de Jesús y pudo provocar que su hija fuera sana, o más bien fuera liberada de ese espíritu inmundo. La hija no estaba presente. Ya viene en la Biblia, la hija no estaba presente, la hija estaba lejos. Cuando la mujer se va de donde estaba con Jesús platicando al lugar donde estaba la hija, para cuando llega la hija estaba cuerda, sana, sentada y platicando normal. El espíritu inmundo se había ido. Esta mujer fue impulsada por el poder de la fama de Jesús, porque todo el mundo hablaba del Nazareno. Así que podemos entender que Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, tenía un poder sobrenatural sobre la enfermedad. Nomás le cogí tres. Un leproso, en Mateo 8, versículos 1 al 4, que hincara la rodilla le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese instante, dice, la lepra se fue de él. Otro dice que fue hacia él. Fue un centurión. Y un centurión le dijo: tengo a mi criado, el más fiel de mi criado, lo tengo enfermo en casa. Le dijo: no quiero que vayas a mi casa, no te estoy pidiendo que vayas a mi casa. Vengo a clamarte, a decirte, a pedirte que tan solo digas la palabra y mi siervo sanará ya. Entonces el Señor dijo que por su fe, Él, por su fe, había provocado que su siervo fuese sano. En ese mismo instante, la Biblia dice que cuando el centurión va a su casa, encuentra a su siervo sano, y entendió que en la misma hora que Jesús le dijo: tu siervo es sano, en ese mismo momento el siervo se levantó. Poder sobrenatural sobre la enfermedad. Le hablaba en un principio que Él tocaba a la gente, le hablaba a la gente, pero en este punto, como lo he dicho en otras predicaciones, a Jesús no nos limita ni el tiempo ni el espacio, no nos limitan las distancias, no nos limitan las líneas divisorias que hemos puesto los hombres. Si Él quiere hacer un milagro ahorita mismo, allá donde está su familiar enfermo,
Si en Él está hacerlo, Él mismo lo puede hacer en este mismo instante sin necesidad de viajar o enviar a alguien, un emisario de parte de Él para que la sanidad sea verdadera. Él no lo necesita, solamente dice la palabra y el enfermo es sano donde quiera que esté. A su nombre. Ese no puede ser. Y en el mismo libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16 al 22, dice que cuando la fama de Él, vuelve otra vez a mencionar la fama, se escuchaba por todos lados, las personas venían a Jesús trayendo con ellos enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. Así que ese Jesús que miraban como cualquier persona tenía el poder no solamente de sanar enfermos por el toque de su mano, por el poder de su voz, sino que también se dieron cuenta que Jesús hacía milagros donde nadie podía llegar, donde solamente Dios podía hacerlo, demostrándole a los hombres que en verdad Él era el Dios que se hizo hombre para habitar entre nosotros. El Dios hombre, dice la Biblia. También Jesús vino a demostrar su poder sobrenatural sobre la naturaleza. Lo cité hace ratito. Señor, sálvanos que perecemos. Cuando ocurrió el milagro de que todo se calmó, los hombres dijeron la frase que les cité hace unos momentos: en verdad, este hombre es el Hijo de Dios, porque tenía poder para reprender el viento y los mares, y cada uno de ellos le obedecían. En otra parte de la Biblia, cuando los apóstoles estaban pescando, dice que el Señor les dice: echen sus redes a su mano derecha. Y dice que fue tan grande la pesca de estos hombres, después de haber pasado toda una noche sin pescar, ese mismo momento cuando el Señor Jesús les dijo: echen las redes a su mano derecha, encontraron gran cantidad de peces que las redes de ellos casi se les rompían. Tenían que mandar traer otras barcas para que les ayudaran a echar los pescados hacia arriba. Imagínense, si el mar y el viento lo obedecen, ¿cómo los peces no lo habrían de obedecer? No me dio la orden a los peces. Yo no sé de qué manera los peces se acomodaron en ese lugar para que les cayera toda la red, pero yo entiendo que la naturaleza de los peces no es estar cerca de los lugares donde andan los hombres. Por lo regular huyen del ruido de los hombres, huyen del ruido de las ¿cómo? Motores. No, al menos no hay motores. Los remos. Se me olvidó el nombre en español. Los remos, y se iban por naturaleza, se tenían que ir, pero en esa ocasión se acomodaron que la red los cubrió y pudieron ser pescados y llevados a la barca de una manera sobrenatural. ¿Cómo lo hicieron los pececitos? No sé, pero se acomodaron abajo de la red y se dejaron agarrar. ¿Por qué? Porque era una orden del Dios hombre que estaba en medio de nosotros. A su nombre. También la Biblia nos enseña que no solamente sobre lo natural el Señor Jesús tenía poder, o tuvo el poder cuando estuvo entre nosotros, sino también en lo sobrenatural. Y no hay nada más sobrenatural que un demonio. No hay nada más sobrenatural que un demonio. No sé si usted los ha visto, yo los he visto, yo los he echado fuera, he tratado de cumplir con el ministerio de liberación que Dios me ha dado. He entrado a lugares embrujados, he entrado a panteones porque me retan: es cierto que nada se va a manifestar, vamos para que vean que no. Cruce todo esto de, parecen dos niños, un niño y una niña agarrados de la mano, ahí le van a salir por lo cruce. Nunca he visto nada cuando se trata de fantasmas, pero me ha tocado echar fuera demonios de gente, me ha tocado ver gente endemoniada, que sí, como en las películas se acuestan, caminan al revés. No los he visto pegados en las paredes ni en los techos, pero sí los he visto caer y moverse como culebras en el suelo. La Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, tenía poder sobre lo sobrenatural, y vuelvo a repetir, no hay nada más sobrenatural que un demonio. Un demonio es sobrenatural en toda la extensión de la palabra. Dice la Biblia que cuando él fue a la región de Gadara, de los sepulcros salió a él un hombre endemoniado. Y cuando llega Jesús y planta el pie en aquella región, el endemoniado viene hacia él. Le dice: ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos?
El Señor les manda callar y les da la orden que se vayan fuera de la persona que habían poseído. Y en ese mismo instante se fueron hacia los cerros porque ellos lo pidieron, se despeñaron y volvieron al infierno de donde salieron por la orden de Jesús. Así que no hay nada más sobrenatural. Después de hacer milagros sobre enfermedades que nadie podía curar, después de levantar a los muertos, que es imposible levantar a los muertos, hermano, imposible. Bueno, digamos, el que iba rumbo a ser enterrado, bueno, iba rumbo a ser enterrado, quién sabe cuánto habría pasado que murió, no creo que haya durado tanto tiempo. Si ahorita los arreglan los cuerpos para que duren días, pero es químico que hay que meterle. En aquel tiempo todo era natural, así es que al tercer día, segundo día, ya era imposible, sobre todo por los climas de aquellos tiempos, tener un muerto ahí en el lugar, digamos pues. Pero lo que se sabe de todo entendimiento son los 4 días que tuvo Lázaro en la tumba. Allí sí, el cuerpo estaba echado a perder y él le dio la orden a Lázaro, sal fuera, y el muerto salió fuera. Todos los que lo vieron se maravillaron, pero en este punto, que todo un pueblo, toda una región reconociera al endemoniado como alguien que no podía ser atado, que no podía, estaba loco el hombre, estaba lleno de demonios, y que por la sola palabra de un hombre natural llamado Jesús, que llegó en una barca a la región y le dijo a los que tenía adentro, salgan de él, y salieron. Eso, hermano, perturbó toda la región de Gadara, pero no la perturbó para bien. Los hombres se perturbaron para mal porque tuvieron miedo de Jesús. Pero el demoniado quedó sin demonios. La Biblia dice que este fue un hombre que fue y le dijo a los de su pueblo que un hombre que llegó en una barca lo hizo libre de sus demonios. Así que nuestro Dios, nuestro Salvador, no solamente manifiesta su poder en lo natural, sino también en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, todo demonio es echado fuera. Así dice la Biblia, para que en mi nombre, dice, en mi nombre, echen fuera. Le pongan manos sobre los enfermos, prueben cosa mortífera, pisarán culebras, no, serpientes, escorpiones, y nada los va a dañar. A su nombre. Nuestro Dios es sobrenatural. Cuando dicen amén. Amén. Su poder contra el pecado también se manifestó delante de los hombres. De hecho, esto polarizó mucho a los que lo oían. En una ocasión había un hombre postrado, dice, en su lecho, en un tapete, me imagino por ahí. Tenía mucho tiempo que estaba postrado. Llega un hombre a la percepción del que estaba postrado, que se para delante de él y le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? Y el hombre le pone su pretexto, y le vuelve a repetir, ¿tú quieres ser sanado? Entonces el hombre entiende que ese que hablaba con él no era cualquier persona. Entonces fue sanado de su enfermedad. Pero el Señor le dijo una sola advertencia, y una advertencia para usted y una advertencia para mí, no es nada más para el que está levantado. Dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. A su nombre. No es cierto, espérenme, me adelanté. La primera frase que le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Está hablando acerca del poder del Señor para perdonar pecados. Digo, tus pecados te son perdonados. Y es lo mismo que hizo con nosotros cuando llegamos a Cristo. Señor, te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, Dios. Borra, Señor, todo pecado de mi cuenta y apunta mi nombre en el libro de la vida. Literalmente, y si es verdad, el Señor borró la lista de pecados nuestros por haber entregado nuestra vida al Señor Jesús. Así es que la lista fue borrada. Que tú ahorita quiera recalcar lo que hizo antes, ya es cosa suya, pero Él ya lo olvidó. A su nombre. Él ya lo olvidó. Los hombres no olvidan, a veces nosotros no olvidamos, pero convenza su alma. Dios ya le perdonó. Se acabó la bronca, se acabó el problema. Entonces los hombres se enojaron, se molestaron y dijeron, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Tenía tiempo diciendo, Señor Jesús, enseñando, yo soy Dios. Yo y Dios uno somos.
El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y cuando le perdonan los pecados al enfermo, los hombres se escandalizaron. ¿Quién puede perdonarle pecados a los hombres? Solamente el que hizo al hombre. Y ese es solamente Dios. También dice que el Señor tuvo poder sobre la muerte. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda y resucitó a su buen amigo Lázaro. Por último, no es cierto, era lo último. Los hombres, dice que opinaban, nunca antes se había visto cosa semejante en Israel. Un hombre natural que salió de Nazaret, hijo de un carpintero. De hecho, la gran mayoría de ellos lo reconocían como el carpintero de Nazaret. Recuerda usted que en el relato bíblico él nace en Belén, luego se cambian de Belén a Nazaret, y ahí tuvieron su negocio. José tuvo su negocio de carpintería. No dice la Biblia cuándo murió José, pero la Biblia define a Jesús como carpintero, así que podemos entender que el negocio de la familia pasó a manos de Jesús al menos hasta los 30 años, donde Él se manifestó a los hombres. Así que la grande mayoría de personas que lo conocían, sobre todo su familia, ponían la mirada en el carpintero. Es un carpintero nomás. ¿De dónde sacan estas cosas? Decía su familia. ¿De dónde? ¿De dónde? Dice que Dios, decían sus hermanos. ¿De dónde? Hey, esa locura que hablas aquí, ven día, todos allá en la calle, estamos hasta el copete. Que nos digan que tú eres Dios. Porque ellos miraban a un hombre normal. Seguramente traía cortes en las manos o dañaban las manos del trabajo de la carpintería. Y todos los que lo conocían, lo reconocían por lo que él fue, crecieron con él. Tenían que haber crecido, una generación tuvo que haber conocido a Jesús que iba a ser instruido en la ley. Algunos de los que fueron a hacer el sacrificio cuando el Señor tenía 12 años y fueron al templo, lo tendrían que haber visto, al menos. Y esos que fueron allá tuvieron que haber escuchado que es tremendo el hijo de María y de José. 3 días perdido el plebe. ¿Qué andaría haciendo el chamaquito? ¿Qué estaría haciendo? Dice su papá que estaba hablando ahí con los intérpretes de la ley, los fariseos, y que no sé qué no. Este muchachito no va a terminar bien. Antes de los 12 años se le perdió a sus papás. Y aseguro que a lo mejor no son tan chismosos como nosotros, o como yo, si quieren, ¿no? Que ya me inventé eso ahorita. Pero de seguro alguien vio, alguien opinó, estuvo presente y vio al niño de 12 años llamado Jesús. Así que cuando Él se manifiesta a los hombres, gran cantidad de personas que lo conocían no opinaban que Él en verdad fuese quien decía ser, porque miraban a un hombre como ellos, lo conocían. De hecho, la Biblia dice que cuando Él regresa a Nazaret, en alguno de sus viajes, de sus caminatas que Él hacía, se entristeció porque la gente de Nazaret no tenía fe en Él. Y eso demuestra que la gente de Nazaret lo conocía como hombre y no le reconocía su deidad como Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y a un hombre natural. La gran mayoría de los que lo seguían vieron su poder. Los de las bienaventuranzas escucharon el sermón de las bienaventuranzas y se maravillaron. Aquellos que se acercaban hacia Él para ser instruidos en una tabla, dice, cuando ya bajaba el sol, mirando que tenían hambre, el Señor le dijo a los discípulos: vayan y cómprenles de comer, porque ellos no van a desmayar aquí. Ya tienen rato escuchando. Señor, pero no tenemos nada en la bolsa. Digo, pura, no hay nada aquí. Y aún si tuviéramos, es un mineral darle de comer a todos estos. Mira la multitud, dice la Biblia que eran 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Así que dijeron los discípulos: aquí se va un billetón en darles de comer a estos hombres. Mucha inversión no la hacemos con lo que traemos. Entonces dice que andaba un niño por ahí con unos peces y con unos panes. Y dijo: tráigame eso acá. Y le dio gracias a Dios. Y todo lo que había en la cesta lo empezaron a repartir en más cestas. Y puso a sus discípulos en unos ayudantes y les va a ir a ustedes de comer. Mientras más sacaban peces y mientras más sacaban panes, más se multiplicaban, a tal grado que dice la Biblia que cuando regresan con las sobras de la cesta pudieron llenar otras tantas cestas todavía, de unos cuantos peces y de unos cuantos panes.
¿Usted cree que eso no era maravilloso cuando estaba presente? Un hombre natural multiplicando peces y panes, esto no es normal. Los que miraron todos estos milagros son los que testificaron, y los apóstoles lo escribieron para que usted y yo creyésemos en el poder de Jesús. Es para nosotros. Esto que está en la Biblia escrito es para usted y para mí, para que creamos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros. En su nombre, Dios te da aplauso. Dice un versículo por ahí. Hay quien se lo sabe, me dice la cita. Porque Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, eso es lo que me acordaba, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo hombre confiese que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La humanidad, amén. Filipenses, creo que sí es Filipenses, no me acuerdo la cita. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. He tratado de definir, porque es muy cortito el tiempo, para dar un estudio necesitamos mucho más tiempo acerca de todo esto que le estoy hablando. Le estoy hablando en predicación, no en enseñanza, el tiempo es corto. Pero traté de definirle cómo los hombres miraban a Jesús como un hombre natural. Aquel que lee la Biblia, queriendo entender a un hombre natural, va a encontrar que Jesús hizo muchas locuras, como muchos en su tiempo pensaban que él estaba loco, que estaba fuera de sí. Pero si nosotros nos concentramos en el poder de su nombre, según la Biblia, nos vamos a dar cuenta del por qué todas estas cosas sucedieron, por qué nada se le pudo poner, por qué los demonios se manifestaban y las enfermedades no soportaban el toque de su mano. Porque los hombres lo odiaban porque lo contrariaban en su enseñanza, y cómo él pudo llegar a la misma cruz para resistir aquella tortura, ser atravesada sus manos por aquellos clavos, ser atravesado su costado también, dice, para comprobar que estuviese muerto. ¿Y por qué causa él resucitó de los muertos y ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Si queremos ver a Jesús poderoso, podemos ver al Jesús de carne y hueso como nosotros sí, pero concentrémonos en el poder de su nombre. Al final, el nombre de Jesús es el que hacía las revueltas en las ciudades donde él iba. Cuando lo conocían era cuando las cosas cambiaban. Unos se enojaban, otros se alegraban, otros comían, otros eran sanados y muertos eran resucitados. Pero todo el que tenía contacto con Jesús, de que recibía algo, ya sea para enojarse, ya sea para glorificar su nombre, ya sea para alegrarse, ya sea para sanarse, por causa de estar Jesús presente, todas las cosas cambiaron. La Biblia define el nombre de Jesús de muchas maneras, o a Jesús de muchos nombres. El nombre preeminente después de Jesús es Cristo. Después de ello, dice la Biblia, le voy a decir así rápidamente, Cristo es uno de los nombres del Señor. Señor también es mencionado en la Biblia. Le llamaba Maestro, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, la luz del mundo, el Rey de los judíos, Alfa y Omega, el buen pastor, príncipe de paz, Salvador, Consolador y Libertador, Redentor, varón de dolores, roca, refugio, Rey de reyes, Señor de señores. Esos son los nombres de Él en la Biblia. Y todos y cada uno de ellos nos demuestra quién es Jesús. Aquí la pregunta es, ¿para ti quién es Jesús? La Sirofenicia pudo llegar ante Jesús con su necesidad y pudo provocar a Jesús para el milagro. No es difícil, hermano, lograrlo, no es difícil hacerlo. Para nosotros es más fácil. No tenemos que recorrer distancias para ir a Jesús. Él está aquí. Él está aquí, según la Biblia, donde están dos hombres congregados en su nombre, ahí está en el medio de ellos. No necesitamos ir ahí con el coreano, si ahorita tiene culto, a lo mejor Jesús no tuvo tiempo de visitar Torrefuerte y se fue aquí con el hermano coreanito, no sé cómo se llama, pero digo coreano, de nacionalidad. A lo mejor se fue con el pastor Álvaro, ya no está con nosotros, su hijo está al frente. Pero no, mi hermano, está ahí, está allá, está atrás, está allá, y en cualquier parte del mundo donde se proclama su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Si me explico,
aquí con nosotros. No necesitamos sacar ficha para hacer fila tampoco. Al mismo tiempo, si todos clamamos, todos recibimos. Al mismo tiempo, si todos pedimos, todos recibimos. Al mismo tiempo, si es su voluntad, todos podemos recibir un milagro de Él. La sirofenicia nos logró, hermano. Lo que nos maravilla es que la sirofenicia no era una persona apta para recibir un milagro. Punto. Y no hay más que discutir. Según la Biblia, no era para recibir un milagro. La sirofenicia no era para que Jesús volteara hacia ella. Mas sin embargo, se aferró tanto a Jesús que con solo una palabra pudo provocar que el milagro se hiciera para su hija. No sé si me estoy explicando. Es fácil provocar a Jesús. De hecho, Él se pone de modo para que lo provoquemos. A Él le encanta que lo provoquemos, le fascina que le hablemos, que le pidamos. La oración es algo que deleita el corazón de Jesús. Allá donde está la diestra del Padre, cuando usted se acerca a Él y le dice sus debilidades, sus problemas, sus pecados, si es que lo tiene, sus frustraciones o su alegría, el amor que usted siente por todo, Él le encanta que hablemos con Él. Y cuando le decimos, Señor, ayúdame, está dispuesto a ayudarnos. Según la Biblia, Él está presto para ayudarnos. Presto quiere decir que no pierde el tiempo. Usted habla y mientras va hablando, Él lo va haciendo. Mientras usted va hablando, Él va orando, según la Biblia, porque Él conoce lo que usted le va a pedir. ¿Sí me estoy explicando? Y nosotros no entendemos a veces esa parte sobrenatural de nuestro Salvador. Nos estamos perdiendo de muchas cosas maravillosas con Cristo por estar ensimismados en nosotros mismos, sin darnos cuenta que aquel que le entregamos nuestra vida en sus manos tiene el poder para hacer con nosotros, en primera, lo que Él quiera, y en segunda, lo que nosotros le pidamos. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, pero usted en medio de todo ello puede levantar la mano y decir, Señor, como que ya necesito una bendición en muchas pruebas, ya no, échame la mano. Tengo un tiempo muy malito, tú lo sabes, aguanto todo, si viene de ti no hay problema, si tiene que tardarse un ratito más, pero yo te ruego, Señor, que pronto, enséñame pronto, dame la inteligencia para entender pronto el proceso, porque necesito la bendición. Mi familia padece, mis hijos padecen, yo soy el rebelde, si quiere decirse. Yo soy el rebelde, pero ruego a ti, Señor, porque el tiempo malo se acabe. Necesito un tiempo bueno contigo. Le aseguro que cuando menos piense las cosas cambian, pero depende del corazón del hombre, depende de su corazón, depende de usted. Mucha gente se frustra porque cree que Dios no lo ama. Es imposible que Dios no te ame. Escúchalo bien, es imposible que Dios no te ame. Imposible. Dios nos ama aún por encima de nuestras propias debilidades. Él te ama a pesar de tu carácter. Él te ama a pesar tal vez de que haya pecado el día de ayer. Es más, si antes de venir para acá te levantaste un pecadito, si hoy te arrepientes, hoy te perdonan, porque Él te ama. Se nos olvida que Él nos ama. En verdad se nos olvida. Y si tienes una enfermedad, mi hermano, Él no quiere que nosotros padezcamos de esa manera. Así es el proceso de Él. Bueno, Él se encarga de convencernos a nosotros que es su proceso. Pero si el enemigo ha venido y ha inculcado, ha metido, ha picado, ha hecho algo en tu salud, cuando tú te das cuenta que es de parte del enemigo, tú nada más tienes la obligación de clamar y pedirle a Dios. Dale cuenta como el niño que le extiende la mano a papá para que le dé algo. Señor, dame la sanidad, güey. ¿Qué te cuesta, papito? Si levantabas muertos, si sanabas leprosos, ¿qué no puedes hacer algo con este cochinero que traigo aquí en mi cuerpo? Para ti todo es posible, dice tu palabra. Dame buena sanidad. ¿Sí me estoy explicando? Porque Él es Dios. Aunque veas en la Biblia un hombre natural como tú, Él es Dios. Aunque miras en la Biblia un hombre que se cansaba, que se enojaba, un hombre que demostraba su carácter a los hombres, así como tú demuestras, la diferencia es que Él es Dios. Y tú y yo dependemos de Él. Totalmente dependemos de Él. El otro día estaba pensando, con esto termino,
Hay cosas que yo pienso como loco nomás, no crea que nadie me manda a pensarlas, me pongo nada más a meditar y se va mi pensamiento lejos. En el instituto estábamos hablando acerca del tiempo, cómo define el tiempo una persona. Estábamos definiendo lo que muchos opinan con respecto a la eternidad. Y cuando te metes en esos estudios y te enfocas en el estudio, tu mente se va hasta los puntos donde no puede ya tu imaginación lograr llegar, y de repente llega una perturbación al corazón, donde no entiendes, que es cuando empiezas a padecer o empiezas a pensar medio raro, cuando no entiendes. Lo que le quiero decir es esto: llegas a veces a la conclusión de que tú realmente no eres nada. En esta tierra podrás tener muchos logros, pero con la muerte se acaban tus logros. En esta tierra podrás tener muchas posesiones, pero nada te puede llevar. En esta tierra podrás haber vivido como tú quieras haber vivido, disfrutado todas las cosas de este mundo, mujeres, dinero, drogas, excesos, lo que tú quieras, pero con la muerte viene la paga. Con la muerte viene la paga. Y la Biblia es la que nos dice qué es lo que sucede con los muertos. Hay dos lugares donde los hombres van, el alma de los hombres va. Uno es al infierno y otro es a la gloria de Dios. Unos son condenados y otros son llevados por promesa al seno del Padre. Pero las dos partes van a pasar una eternidad donde quiera que se vayan a encontrar. Y una eternidad no es que digas, ay, me enfadé de estar en esta llama de fuego, voy a cambiar aquella, se ve más chiquita. Mi hermano, eso es eternamente y para siempre. Como que los de aquella esquinita del infierno, como que padecen menos, no voy con ellos a padecer menos. No es así, no hay opción, es eternamente y para siempre en el mismo punto. Lo mismo sucede con lo que tengo con el Señor. El problema aquí es pensar que va a ser eterno. Entonces te das cuenta que verdaderamente, absolutamente, sin lugar a dudas, necesitamos a Dios. Y lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo ocupamos en todo y para todo. Me gusta citar esto: tú no puedes ver lo que hacen tus hijos cuando están fuera de ti, pero el cielo puede ver. Y Él puede cuidarlo donde quiera que andes. Si tú oras a Dios y le dices, cuídame a mis niños cuando andan en la escuela, cuídame a mis hijas cuando están en la escuela, la esposa, cuídame a mi esposo, Señor, en su trabajo. El esposo, Señor, dejo a mi esposa en casa, guárdala, Señor. Guárdala, Padre. Y Él lo guarda. Él lo cuida. Él lo sustenta. ¿Sí me estoy explicando? Nuestro Dios es maravilloso. Maravilloso. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar.